El rezago educativo que padecemos no es nuevo. La pandemia lo recrudeció y las políticas erráticas del gobierno lo vienen agravando. Se redujo el presupuesto destinado a la educación para canalizar los recursos a los programas sociales y para las grandes obras del presidente. Se suprimió el programa de estancias infantiles, que resolvía una necesidad imperiosa para las madres trabajadoras. Se cancelaron las escuelas de tiempo completo que daban alimentación a los niños pobres y permitían a sus madres trabajar. Se desfondaron las normales. En 2018 tuvieron un presupuesto de 783 millones de pesos y para 2021 solo se les asignaron 170 millones. Una reducción brutal. Las universidades públicas también fueron castigadas presupuestalmente. Vaya, ni la UNAM se salvó de tal embestida. Miles de escuelas se encuentran en condiciones precarias, sin agua potable, sin luz eléctrica, sin baños en buen estado, sin el mobiliario adecuado, sin laboratorios, sin talleres, etc. Las escuelas se siguen deteriorando, a pesar de la asignación de recursos a las sociedades de padres de familia para su mantenimiento. El presidente presume que se modificó el artículo 3º de la Constitución para establecer el carácter gratuito y obligatorio de la educación superior. Cierto. Pero oculta que no se le ha asignado ningún presupuesto adicional a este nivel educativo. Todo queda en letra muerta. Procede igual que Felipe Calderón, que estableció el derecho a la educación media superior obligatoria, pero no creó ninguna preparatoria para hacerlo realidad. Buenos deseos que no se traduce en nada. El presidente presume que prometió crear 100 universidades y que ya lleva 140. Las universidades para el bienestar Benito Juárez García son en realidad pequeñas escuelas con algunas aulas en condiciones precarias. Ofrecen estudios profesionales o semiprofesionales atendidas por un profesorado formado al vapor que nadie ha evaluado. Según un estudio hecho por el Coneval, dichas instituciones presentan problemas de organización, de recursos humanos, de gestión, de infraestructura, de localización y de operación. Es patente la baja calidad del servicio educativo. El modelo para estas instituciones ya lo tenemos en la Ciudad de México con las preparatorias y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México creadas por López Obrador cuando era jefe de gobierno. Ciertamente, aumentaron la oferta educativa, pero con estudios de baja calidad y con muy poca eficiencia terminal. Incluso no existen los exámenes de admisión. Se ingresa mediante sorteo realizado ante notario público. Para ingresar a estas instituciones no se requieren conocimientos, sino ser favorecido por la suerte. Se desprecia la disciplina académica. El proyecto educativo del actual gobierno se sintetiza en la nueva escuela mexicana. Inspirada en ello, la SEP publicó un catálogo de libros de texto gratuito que ha provocado polémica. Los voceros del gobierno sostienen que con los libros buscan promover el humanismo, los derechos humanos, el espíritu crítico, etcétera, etcétera. Bueno, hasta aquí nada que objetar. Los problemas empiezan con la aprobación de los planes y programas de estudio. El artículo 23 de la Ley General de Educación establece que la SEP considerará para la aprobación de dichos planes y programas la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de los diversos actores sociales involucrados en la educación. Más adelante, en el artículo 28 de dicho ordenamiento, se establece la obligación del gobierno
de capacitar a las maestras y a los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. Pero el gobierno, como es el sello de la casa, no hizo nada de esto. Por lo visto, aquello de que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, ha sido complementado por el presidente con "y mi palabra es la ley". La polémica se ha centrado en el contenido de los libros. Los representantes oficiales argumentan la necesidad de unificar el conocimiento, por lo que desaparecen los libros específicos por materias. Ya no habrá libro de matemáticas, de biología, de historia, etc., sino que se integrarán en 2 textos denominados Nuestros Saberes y Múltiples Lenguajes. Y ahí, de manera integrada, se mezclarán las distintas materias. Además, habrá 3 libros de proyectos: del aula, de la escuela y de la comunidad. El maestro deberá seleccionar un proyecto y a partir de él extraer los conocimientos de las distintas materias con las que esté relacionado. Este enfoque no es del todo nuevo. Con antelación existía algo similar llamado actividades integradoras, que arrojó pobres resultados. Los libros tienen muchos errores que las autoridades tratan de minimizar, llamándolos áreas de oportunidad. Entiéndalo quien pueda. Algunas voces interesadas, entre las que sobresale Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, atacan de comunistas a los libros que distribuye la SEP. La verdad es que dichos libros no tienen nada de comunistas. Los verdaderos comunistas son promotores de la ciencia y de la cultura. Recuérdese tan solo el caso de China y su gran potencial científico, o el caso de la Rusia de la era soviética, que en poco tiempo alcanzó el desarrollo de los países occidentales, o incluso el caso de Cuba, país pequeño, bloqueado por el gobierno de los Estados Unidos, con grandes carencias y que ha desarrollado un sistema educativo superior al nuestro. En el pasado reciente, los 3 países mencionados crearon sus propias vacunas contra el COVID-19. También se ataca a los libros por hablar de las clases sociales. Solo un ignorante o un engañador interesado puede desconocer la realidad de las clases sociales. Los libros de texto gratuito sí tienen graves problemas. Me permitiré enumerar algunos. Primero, no tienen una estructura clara. No hay un camino definido para ascender en el conocimiento de lo simple a lo complejo. Los distintos proyectos aparecen como una baraja desordenada que no conducen a ningún lado. Dicho en palabras de Raúl Rojas González, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015 y maestro de la Universidad Libre de Berlín: es una desordenada Wikipedia de cápsulas didácticas. Segundo, todo el proyecto descansa sobre los maestros, pero resulta que no se les ha capacitado para enfrentar dicha tarea, a menos que se consideren suficientes los 4 días de aprendizaje para los profesores de nivel básico o el curso de 40 horas en línea para los maestros del nivel medio superior. Tercero, hay que señalar también que muchos maestros sobreviven con 10 o 15 horas clase, con un raquítico salario que los obliga a buscar otros ingresos para completar el sustento familiar, y no dispondrán del tiempo para actualizarse con el nuevo sistema pedagógico. La mayoría de los maestros, sometidos a la presión oficial, se verán obligados a fingir
que están cumpliendo con los planes y programas dictados por la Secretaría, pero seguirán haciendo lo que hasta ahora vienen haciendo. Existe una drástica reducción en los contenidos en materias básicas como las matemáticas y el lenguaje. Cuarto, las matemáticas son por naturaleza interdisciplinarias. Se aplican a todas las áreas de la ciencia. En los libros no existe un enfoque sistemático de las mismas y no se incluyen ejercicios para que los estudiantes puedan reforzar el conocimiento. Esta es una grave deficiencia. Quinto, el lenguaje es no menos importante. Leer y entender lo que se lee es indispensable para cualquier estudiante. Redactar bien permite transmitir de manera clara y efectiva el pensamiento. En los libros se reproducen expresiones de uso popular como "Tons, nos reunimos para hacer la tarea", subir para arriba, salir para afuera, que es que tuvo miedo, sin las aclaraciones correspondientes. Es cierto que el español tiene modismos y palabras de uso regional, pero deben quedar claras cuáles son las formas de uso internacionalmente aceptadas. Se deben respetar las reglas de la gramática y la ortografía para no confundir al estudiante y provocar que no sepa si cajón se escribe con J o con G. De no hacerlo así, terminaremos por no entendernos y por no comprender las grandes obras de la literatura, de la ciencia y de la tecnología que están bien escritas. En conclusión, la propuesta del gobierno morenista en materia educativa es un claro retroceso. Como personas no nos hará más cultos, sino más ignorantes. Y como país no lograremos la independencia científica y tecnológica que se requiere para desarrollarnos. Ante el deterioro de la calidad de la educación pública, se fortalecerán las escuelas privadas. Preguntémonos, ¿acaso eso es lo que realmente se busca? Los trabajadores tenemos derecho a que nuestros hijos reciban una buena educación basada en la ciencia y no en la superstición, en escuelas amplias y bien construidas que cuenten con todos los servicios: agua potable, luz eléctrica, aire acondicionado, mobiliario adecuado, con bibliotecas, laboratorios, talleres, aulas digitalizadas, que cuenten con banda ancha para la conexión a Internet, impartida por maestros capacitados, bien pagados para que se dediquen de tiempo completo a la labor magisterial. Tenemos derecho a una educación de primera y no a una de cuarta, como la ficción de educación que quiere darnos el gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo video.